Senador Pinto, gracias. A ustedes muy amable, muchas gracias. Y efectivamente con el cartel, Felipe, viene la tesis del bloqueo institucional, que es en lo que está el gobierno. El senador Pinto, por otro lado, es la cabeza de los 8 congresistas que hundieron la reforma. Realmente, Néstor, es lamentable que el debate político esté tan degradado, y yo diría de lado y lado, pues, pero pues es que las agresiones es que el presidente no debería, ya no dice uno que no puede, no debería incitar este tipo de conductas, al odio, a la criminalización. Bueno, Felipe, en fin, eso ya es una utopía suya. Claro, claro, es una utopía, eso es pensar con el deseo. Pero la degradación que viene desde la Casa de Nariño al tema político es realmente peligroso, Néstor. El juego aquí es una batalla política y es elecciones. Y es cuál es la bandera de cara pero Néstor, este país ha pasado por batallas políticas parecidas, perdón, Héctor, ha pasado por batallas políticas parecidas en su historia republicana, pero yo no recuerdo, tal vez alguien aquí me puede recordar un nivel de degradación tan grande, yo no lo recuerdo. Bueno, no, en las épocas de la violencia de mitad. Bueno, pues estamos hablando de los últimos 60 años. Eso era desde los púlpitos, Felipe, mandando matar a los contradictores. El presidente sale y dice todo lo que dijo ayer contra todos, no contra congresistas, contra todos, contra todo el mundo, contra los alcaldes, contra los oligarcas, contra los que no son aurelianos, contra todo. En época de redes sociales, Felipe, entonces cualquier cosita, cualquier palabrita es una batalla por un like al final de cuentas. Y es muy fácil confundir un voto con un like, con un seguidor en redes sociales. Entonces, pero como dice Felipe, es de lado y lado, ¿no, Néstor? Sí, no tengo ninguna duda. Por ejemplo, el aviso que publicó Fenalco en el periódico El Tiempo, una página completa alabando a los senadores que habían archivado, es igual, porque en realidad es una manera de acusar a los otros de querer hacer un daño, de querer quebrar a las empresas y, en fin, desafortunadamente la discusión, el debate público no creo que sea igual. Ha llegado a unos niveles... No creo que sea igual decir, estamos de acuerdo con estos, a estos que están en desacuerdo con nosotros son unos criminales. Pero es bastante parecido porque es una manera también de juzgar a los otros, a los que están promoviendo una idea y votando a favor de esa idea. Realmente a mí, por ejemplo, eso de Fenalco me pareció pues absolutamente lamentable, pero bueno, de Fenalco se puede esperar cualquier cosa porque es que la verdad es que el doctor Cabal ha usado mucho la mentira en el debate público durante todo este tiempo, ¿no? 50.000 tiendas se iban a acabar por cuenta de la reforma tributaria y un montón de cosas, y permanentemente saca unas cifras que son totalmente mentirosas, como la de ayer que decía cuánto iba a perder el país por cuenta del día cívico, que no sé de qué sombrero saca y a qué horas hace semejantes cuentas, y eso pues lleva la deliberación pública a un nivel muy bajo en el que estamos de lado y lado, como dice Felipe. 7 de la mañana, 23 minutos, y le iba a decir, Héctor, me da la impresión de que el doctor Cabal no es de sus afectos. Señora. No, pero más allá de los afectos o no, está la competencia institucional, la competencia que tiene cada una de las ramas de poder. Y me llama la atención que sea el propio ministro del Interior, cuya principal responsabilidad es hablar con el Congreso, defender los proyectos en el Congreso, que ya ahora diga: no nos interesa el Congreso, no nos interesan las reformas, de aquí en adelante lo que hay es consulta campaña. Popular. Sí, campaña. O sea, él ya renunció a su competencia y a su tarea de ir al Congreso a presentar nuevas reformas, a defender las que todavía están allá, a debatir los proyectos de ley, porque es que de eso se trata la competencia del Congreso, Néstor. Es que no se le puede, entre otras cosas, porque cuando una ley ordinaria se dice que tiene 4 debates, son 4 votaciones. No pueden esperar que las votaciones sean todas en favor de lo que ellos quieren, porque si no, ¿cuál es la democracia? ¿Dónde está el disentir? ¿Dónde está en no estar? O sea, precisamente porque esos senadores, esos 8 que se pretenden estigmatizar y criminalizar, no estaban de acuerdo, votaron no, y es totalmente parte de su derecho votar no, votar que no aprueban algo y que quieren una ponencia distinta, pero les parecía que el tercer debate era ya sencillamente se fotocopia, se imprime y se aprueba. No es así. O sea, ellos tienen derecho a argumentar. Las senadoras hicieron encuestas. Derecho a votar, no, claro que sí. Claro que sí. Y no ponerlos
en el pedestal de los indeseables, sencillamente porque no hacen lo que el gobierno propone. Pero además, que sea el ministro del Interior, el doctor Armando Benedetti, el que dice, no nos interesa ya el Congreso, entonces los congresistas del pacto, ¿qué van a hacer de ahora en adelante? ¿Solo campaña? Pero claro que tienen derecho a hundir la reforma. Que todos se van a dedicar, María Consuelo. Solo a la campaña, no van a volver al Congreso. Hoy está arrancando la campaña. Pero por cortesía de esos mismos 8 senadores que le pusieron en bandeja de plata un gran tema de campaña al presidente Gustavo Petro, que es malo para gobernar, pero que es bueno para hacer campaña. Pero yo me pregunto, Néstor, ayer con esta movida de los senadores de archivar la reforma, ¿quién ganó y quién perdió? Y seguramente los senadores se sienten ganadores, pero creo que perdieron enormemente los senadores, hasta el punto en que el senador Pinto nos dijo acá al aire que él defiende los recargos nocturnos, que él defiende las horas extras en los dominicales, pero el antipetrismo le pudo más que defender sus propias causas. Entonces termina archivándole al gobierno una reforma en la que él cree, y él podía perfectamente como senador de la República decir, mire, ¿sabe qué? Apruebo solo estos 3 artículos, apruebo los 3 artículos en los que creo y todos los demás los niego, y tenía las mayorías para hacer eso. Así ya lo habían hecho en la Cámara de Representantes. Luis Ernesto, a ver, uno puede discrepar, usted puede decir, a mí me gusta este articulito como me gustaba a mí y no me gusta este, pero ellos son autónomos, ellos pueden votar como quieran. Por supuesto. Entonces, como podían votar como quieren, podían haber votado sí a los artículos de dominicales, nocturnos, horas extras, porque afirmaban que les gustaban. Ni como yo quería, ni como usted quería. Y votaban el resto no. Y votaban el resto no, y entonces hoy no le hubieran dado una bandeja, un semejante tema de campaña al presidente Petro, que estaba falto de oxígeno, porque como el gobierno está mal, como el gobierno va mal, pues le dieron simplemente una causa. Entonces, ¿quién ganó ayer? Ganó Petro. Permíteme, Aurelio, ya termino. ¿Quién ganó ayer? Ganó Petro. ¿Quién perdió? Los senadores, que incluso por su antepetrismo terminaron votando en contra de sus propias causas aparentes. Decir, Luis Ernesto, los senadores, ¿y quién ganó ayer? Entonces, ¿tienen que votar con el gobierno para que usted los sienta ganadores? No. Tienen que defender sus propias ideas y sus propias causas, aunque también coincidan con Petro, no tenerle miedo a eso. Uno puede defender a los trabajadores, y también considerar que el gobierno Petro es incompetente. Eso es absolutamente compatible. Y ahí perdieron. Pero ¿sabe quién es el gran perdedor de ayer? ¿Quién? El gran perdedor de ayer, y con esto concluyo, 12 millones de trabajadores que están en la formalidad, que podrían tener, si trabajan los domingos, que podrían tener, si trabajan en las noches, un recargo nocturno, que además ayuda a algo que es muy, muy crítico en este país, que es a reducir la desigualdad. Yo descreo en esto. Ya que me hizo la observación, me parece una buena pregunta. ¿Quién ganó y quién perdió con el hundimiento de la reforma laboral? Lo que pasa, Aurelio, es que la verdad no creo que muchos colombianos hayan leído la reforma laboral. Así que estamos en estos debates, como suele pasar en la política en Colombia, de oídas, a ver qué versión nos conviene, a ver qué versión compramos. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, para quien quiera opinar, los acompañamos esta mañana desde el canal de YouTube. Estamos en Ditu, en plataformas de streaming en todo el país. Escucho sus comentarios. Yo sí, Aurelio. Con todo respeto, Néstor, yo sí descreo que un congresista tenga que votar por si da papaya o si no da papaya. Ese argumento se lo oí también anoche, o se lo había escrito a la senadora Angélica Lozano. ¿Cómo le dieron papaya? No, es que uno no puede ir al Congreso a votar. Bueno, voy a votar esto porque aquí doy papaya, voy a votar esto porque aquí no doy papaya. Eso no puede ser. Los congresistas tienen que votar en su real saber y entender, porque si el voto del congresista se amaña a los tejemanejes políticos, bueno, entonces, ¿de qué Congreso estamos hablando? Y ahora bien, se habla de la jornada nocturna y del recargo nocturno y del recargo festivo. La reforma tenía cosas horribles. Por ejemplo, vuelvo a decirlo, para hacer ciertos pagos a los trabajadores por debajo del mínimo. Hoy usted contrata a una persona que trabaje 3 o 4 días a la semana o al mes y le tiene que hacer reconocimiento de los pagos parafiscales con el mínimo. Esa reforma hundía esa reivindicación. Si yo le pago a mi empleada, y entonces yo diría, fueron ganadoras 650,000 empleadas del servicio doméstico que trabajan por días y que hoy hay que reconocerles la salud, la ARL, y reconocerles la seguridad social
acorde como si ganaran el mínimo en el mes. Esta reforma tenía un artículo que permitía que ese pago se hiciera sin reconocimiento del mínimo, por debajo del mínimo. Eso no lo había hecho nadie. No hecho. Eso sí que es bien neoliberal, de verdad, se los digo con todo respeto. Y mil cosas de ese estilo que quedan enmascaradas detrás del famoso recargo nocturno y el otro, que tampoco se reconocía inmediatamente. No nos olvidemos una cosa. Primero, la reforma bajaba hasta las 7 de la noche. Y aquí nos dijo el ministro Sanguino, ¿se acuerdan? Nos dijo, no, y podemos llegar a un acuerdo que sea hasta las 8 de la noche. Aquí nos lo dijo en los canales de Blue Radio el ministro Sanguino. Y la reforma no recuperaba el dominical inmediatamente. Vuelvo a insistir, el recargo dominical se iba recuperando en 4 años. Llega otro gobierno y lo deja parado. No, la reforma era realmente, como un día dijo Héctor Riveros, tal vez en la primera discusión que tuvimos, era una reformita, pero además con hartos venenos, con hartos diablillos ahí detrás. Son las 7 de la mañana, 31 minutos. Me escribe un congresista y creo que tiene razón. Me dice, si no se hubiera hundido en la Comisión Séptima, la hubiéramos hundido en la plenaria del Senado de la República, porque tampoco tenía los votos. Bueno, así que por otro lado... Ahora, en la plenaria todavía hay un trámite por hacer, ¿no, Néstor? Que no sé bien cómo va a ocurrir, que es la apelación, sí, porque apelaron, pero no tienen votos. Está en el reglamento, es decir, esa posibilidad. El gobierno, lo que quedó demostrado, Héctor, es en la comisión y en la plenaria no tienen los votos. Y el procedimiento es nombrar una comisión accidental por parte de las mesas directivas, y recordemos cuál es la posición del presidente del Senado. Sí, pero la comisión no es la que decide, la que decide es la plenaria. La comisión rinde un concepto. Rinde un concepto sobre el cual se falla, por eso. Pero ¿quién nombra la comisión accidental? El presidente. Sí, claro, y van a decir que está bien archivada, pero... están perdiendo tiempo porque al gobierno no le interesa la apelación. Ya dijeron que no le interesa al gobierno, el Congreso para nada. Entonces nadie está interesado en eso porque el gobierno quiere la bandera. Pero las bravuconadas de Benedetti no... Pero yo insisto que no estoy tan seguro, lo he dicho ya varias veces, porque es que el cálculo es muy arriesgado. Claro, uno puede jugársela pues y tomar posiciones casi suicidas como la de convocar esa reforma en la que realmente el gobierno del presidente Petro pues de la cual prácticamente quedaría dependiendo su gobierno, porque si pierde la consulta pues realmente prácticamente pierde todo, pierde incluso el reclamo de que está representando a unas mayorías ciudadanas que, si se deja contar y queda aprobado que no las representa, pues francamente queda muerto. Por eso digo, esa es una estrategia suicida, claro, que yo creo que el gobierno no necesariamente está dispuesto a correr. El ministro del Interior puede ser un cañazo como otras veces. Claro, pero el ministro del Interior no le conviene que lo midan, porque como él quería quedar con la fama de que manejaba el Congreso, y ahora con esta derrota, que es una derrota directa de él, pero María Consuelo, por supuesto, es que tendrá que pasar por el Congreso. Yo lo sé. Siempre. Pero él lo que dice, el Congreso no nos interesa para que no midan su gestión, porque evidentemente no le gusta que le midan la gestión. En segundos, a propósito falta ver también en la plenaria del Senado, Néstor, cuál es el trámite de la consulta si es que llega, porque como ustedes están diciendo, y yo creo, en la mayoría en el Senado no está con el gobierno, entonces falta ver si... pues la consulta se va a dar porque depende no del presidente de la República, el presidente la propone, pero en realidad el Senado tiene que prácticamente aprobarla o pues dar un concepto favorable que es vinculante. Entonces ahí también tengo dudas de qué va a pasar. Esa decisión le es más tengo difícil, una noticia, porque Héctor, efectivamente... oiga la noticia que tengo. Pero Néstor, como estamos, Andrés, perdonen, como estamos arrancando hoy campaña, Felipe, se comienzan a alinear todas las fuerzas políticas. Cambio Radical, que es el partido de Vargas Lleras, de Germán Vargas Lleras, acaba de informar que no va a votar cuando llegue para estudio del Senado, que será dentro de un mes o mes y medio, la convocatoria de la consulta popular. Entonces el Congreso, Felipe, se le va a plantar al presidente, y de pronto en esa plenaria del Senado no le votan al presidente Petro. Por eso es tan mala la polarización que está generando el presidente y sus ministros, pues, y sus seguidores, Néstor, porque eso tiene que ser aprobado por el Senado, no hay otra posibilidad. Y entonces, ¿de ahí qué sigue, Néstor? ¿Para dónde vamos? Felipe, ¿sabe qué pasa? Si el Senado le niega, como es posible, esta mañana le niega al presidente la convocatoria a una consulta popular, digo que es muy probable. En ese momento, el presidente otra vez, por enésima vez, se victimizará
y dirá que la clase política no le deja la Asamblea Constituyente y los oligarcas y todo. Bueno, sí, no sé. Pero mire, sabe que yo creo... Pero el gobierno, lamentablemente digo, porque le quedaba un año larguito para ver si hacía algo, y pues, como decía María Consuelo, ya en lo que le queda, ¿ya qué va a hacer? Es que no tiene cómo hacer. Claro, pero Néstor, mire, yo no soy de la tesis de que había que pasar la reforma laboral para no alborotar al presidente, para no darle papaya, todo eso no, con eso yo no estoy de acuerdo. Pero yo sí creo que sería un error muy grande de la plenaria del Senado no darle la luz verde a la consulta popular, Néstor, porque la consulta popular termina siendo Petro, como le oí decir a un representante a la Cámara, al doctor Andrés Forero, poner al presidente Petro a competir contra sí mismo, a mostrar qué es lo que tiene. Ese apoyo masivo popular que él dice que tiene, que según él se oye rugir en todos los rincones de la patria y las mariposas amarillas y la vorágine y todo lo demás, a ver eso en la realidad, qué tanto es verdad, qué tanto cuenta materialmente, cuánto es. Y yo creo que ahí puede haber una sorpresa, Néstor. La gente hoy amanece un poco, digamos, un poco... impresionada por los números que, digamos, la gente que sale, porque pues una plaza se llena y eso se ve lleno y todo eso, pero de ahí, Andrés, es que a que usted tenga los números... Que dejen medir al presidente, que haya consulta. Claro, Néstor, y además que no le den la posibilidad de seguir con el argumento de que esta democracia bloquea todas las reformas del pueblo, entonces... Sí, yo estoy de acuerdo en que por otro lado le van a dar argumentos al presidente Petro para decir que no lo dejan desarrollar la democracia, que no lo dejan consultar al pueblo. La decisión la está informando Cambio Radical esta mañana, 7:37 minutos, desde el Capitolio. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Se trata de un comunicado que acaba de ser expedido por la bancada de Senado de Cambio Radical, en el que dicen, abro comillas, interpretando el sentir de millones de colombianos que no participaron en las manifestaciones de hoy, hemos decidido no apoyar en la plenaria del Senado la consulta popular que promueve el gobierno de Gustavo Petro por ser esta inconveniente ante la actual situación del país. Asimismo, acordamos presentar ante el Congreso de la República una nueva iniciativa de reforma laboral. Esta decisión de Cambio Radical, estamos hablando de 11 senadores que participan en la plenaria de la corporación, fue celebrada por el jefe natural de esta colectividad, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que dice: Petro insiste en hostigar y amenazar al Congreso, a la rama judicial, a los gobernadores y alcaldes, calificándolos como alcaldes de la muerte, poniendo en grave riesgo la división de poderes. Este acto de vanidad del presidente Petro le costará a los colombianos 500.000 millones de pesos. La consulta de ninguna forma beneficiará a los trabajadores, tampoco generará ni formalizará empleo. Cambio Radical invita a los demás partidos y fuerzas políticas a conformar las mayorías para enterrar esta nefasta iniciativa. Néstor, este sería el primer partido, la primera bancada que dice abiertamente que va a votar no a la presentación de las preguntas y la justificación por parte del gobierno de la consulta popular ante la plenaria del Senado. Ayer, el presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda, señaló que ellos no tenían miedo a la democracia, que se desarrollaran los mecanismos participativos, pero que le advertía al gobierno que esta consulta le podía salir mal si no alcanzaban los votos y el umbral, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.